Historia de los Mormones segunda parte. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha publicado muchos cuadros donde aparece José Smith dictando el Libro de Mormón. Estos retratos invariablemente muestran a José, sentado frente a una mesa, examinando cuidadosamente las planchas de oro que están delante de él en la mesa. La impresión que queda con el observador es que José tuvo contacto visual directo con las planchas de oro en el proceso de dictación. Sin embargo, esta escena no concuerda con el testimonio de los que eran testigos oculares al proceso de dictar el Libro de Mormón hecho por José. Estos testigos incluyen los 3 testigos al Libro de Mormón, los mismos individuos cuyo testimonio aparece en la parte delantera de cada Libro de Mormón, y también el testimonio de la esposa de José Smith, Emma Ale Smith. Ellos cuentan una historia muy consistente de cómo José metía una piedra vidente mágica dentro de su sombrero, y cubriendo su cara con el sombrero, empezaba a dictar el Libro de Mormón. José decía que él veía dentro del sombrero oscuro las palabras que él dictaba. Varios de los testigos comentan que las planchas de oro ni estaban a la vista mientras José dictaba el Libro de Mormón. Esta evidencia del método actual de producir el Libro de Mormón ha sido examinado en por lo menos 6 diferentes artículos eruditos por historiadores mormones durante los últimos 30 años. Es difícil evitar la conclusión que la Iglesia mormona quiere alargarse de una evidencia fuerte, la cual indica que el Libro de Mormón fue descubierto y se produjo dentro de un contexto de adivinanza mágica. Deseamos animar a todo miembro de la Iglesia mormona y otros que tienen interés en las pretensiones de esta Iglesia a que examinen cuidadosamente esta evidencia importante. Aquí está el testimonio ocular sobre el método de dictar usado por José Smith, seguido por unas observaciones y conclusiones breves. Emma Ale Smith, esposa de José, fue la primera persona quien ayudó a Smith como amanuense. Aquí está su testimonio tal como fue dado a su hijo, José Smith III. Mientras escribía para su padre frecuentemente escribí día tras día, sentándome a menudo en la mesa cercano a él, y él sentado con su cara enterrado en su sombrero, con la piedra adentro, y dictando por hora tras hora. David Whitmer fue uno de los 3 testigos del Libro de Mormón. La mayoría de la traducción tomó lugar en la casa de los Whitmer. Esto es su testimonio. Ahora le daré una descripción de la manera en que el Libro de Mormón fue traducido. José Smith pondría su piedra vidente dentro de un sombrero, y luego metía su cara en el sombrero, apretándolo fuertemente a su cara para excluir la luz. Y dentro de la oscuridad brillaba una luz espiritual. Un pedazo de algo que se parecía a pergamino aparecería, y en el pergamino apareció lo escrito. Un carácter a la vez aparecería, y debajo de ello estaba la interpretación en inglés. Hermano José leía el inglés a Oliver Cowdery, quien era su amanuense principal, y cuando estaba escrito y repetido para averiguar que estaba correcto, entonces desaparecería el carácter, y otro carácter con la interpretación aparecería. Así el Libro de Mormón fue traducido por el don y poder de Dios, y no por ningún poder de hombre. Yo, al igual que la familia de mi padre, la esposa de José Smith, Oliver Cowdery y Martina Harris, estaban presentes durante la traducción. José Smith no utilizaba las planchas en la traducción. Martina Harris, también uno de los 3 testigos del Libro de Mormón, proporcionó esta información a su amigo Edward Stevenson, quien más tarde formaría parte del primer consejo de los 70. Martina Harris relató un incidente que ocurrió durante el tiempo en que él escribió aquella porción de la traducción del Libro de Mormón que le tocó a él escribir directamente de la boca del profeta José Smith. Él dijo que el profeta poseía una piedra vidente, por lo cual él fue facultado para traducir tanto como del Urim y Tumim, y por conveniencia él usaba la piedra vidente. Martín explicó lo de la traducción en la siguiente manera. Con la ayuda de la piedra vidente, frases aparecerían y fueron leídos por el profeta y escrito por Martín, y cuando terminaba diría escrito, y si fue escrito correctamente aquella frase desaparecería y otra aparecería en su lugar, pero si no estaba escrito correctamente quedaba hasta que fue corregida, así que la traducción fue justo como estaba grabado en las planchas, precisamente en el lenguaje usado en aquel entonces. Oliver Cowdery fue el amanuense principal de José para el Libro de Mormón, y otro de los 3 testigos del Libro de Mormón.
Estos fueron días que nunca se olvidarán. El sentarse bajo el sonido de una voz dictado por la inspiración del cielo, despertó lo máximo de gratitud en este seno. Día tras día continué, sin interrupción, el escribir de su boca, mientras él traducía, con los Urim y Tumim, o, como hubieran dicho los nefitas, los intérpretes, la historia o récord, llamado el Libro de Mormón. Ortografía y énfasis preservado del original. Como descrito más adelante en este artículo, el uso por Cuddery del término Urim y Tumim era manera común de designar la piedra vidente de Smith. Más testimonio ocular. Los testimonios de Emma Smith, Whitmer, Harris y Cuddery están corroborados por otros testigos oculares. Isaac Ale, el padre de Emma Ale Smith, dijo en una declaración jurada en 1834. La manera en que pretendía José leer y interpretar, fue el mismo que usó mientras miraba para los buscatesoros, con la piedra en su sombrero, y su sombrero sobre su cara, mientras que el libro de planchas estaba al mismo tiempo escondido en el bosque. Un relato de primera mano de Michael Morse, el cuñado de Emma Smith, fue publicado en un artículo en 1879 en la publicación de los RLDS, Reorganizada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Saints Herald de los Santos. Cuando José estaba traduciendo el Libro de Mormón, yo tuve ocasión más que una vez estar en su presencia inmediata, y verle en su trabajo de traducir. El método constaba de José poniendo su piedra vidente en la copa de un sombrero, luego poniéndose la cara en el sombrero, para así cubrir completamente su cara, reposando sus codos en sus rodillas, y luego dictando palabra tras palabra, mientras que los amanuenses, Emma, John Whitmer, o Cuddery, o otro más lo escribió. Joseph Nigut, Sr. Uno de los primeros miembros de la iglesia y un amigo íntimo de José Smith, escribió el siguiente en un documento fichado en los archivos de la iglesia mormona. Ahora, la manera en que traducía fue que puso el Urim y Tumim dentro de su sombrero y oscureció sus ojos y luego tomaba una frase y esto aparecería en brillantes letras romanas. Luego él iría al escribiente y él lo escribiera, luego aquello se iría y la próxima frase vendría y así sucesivamente. Pero si no fue deletreado correctamente, no se iría hasta que estaba correcto, y así veremos que fue maravilloso. En esta manera se tradujo todo. José utilizó una piedra vidente mágica años antes de que se publicó el Libro de Mormón. José utilizó una piedra vidente mágica años antes de que se publicó el Libro de Mormón. Ha sido bien documentado por historiadores mormones que varios años antes de producir el Libro de Mormón, José Smith fue muy involucrado con varias prácticas mágicas y ocultas, incluyendo el uso de una piedra vidente mágica. Tal vez el relato más completo de esta evidencia fue dada por D. Michael King, quien fue un historiador en la Universidad de Brigham Young, en su libro Early Mormonism and the Magic World View, el mormonismo primitivo y el punto de vista mágico, Salt Lake City. Signature Books, 1987. Es más, en 1826, 4 años antes de la publicación del Libro de Mormón, José fue arrestado, encarcelado y examinado en un corte en Bainbridge, Nueva York, bajo el cargo de ser una persona desordenada y un impostor en conexión con su uso de una piedra mágica para buscar tesoro enterrado. Aunque la evidencia indica que él fue encontrado culpable del cargo, aparentemente el joven José fue soltado bajo condiciones de que se iría del área. Desde el descubrimiento en 1971 del récord del corte original de estos cargos, el apologista mormón, Hugh Nibley, de la Universidad de Brigham Young, escribió que si este récord del corte es auténtico, es la evidencia más condenatoria en contra de José Smith. 13. Este examen judicial, ya comprobado, es de veras muy condenatorio e indecoroso, pues, significa que José Smith estaba involucrado en el fraudulento actividad de buscar tesoro con el mismo método, utilizando una piedra vidente en el año 1826, pero, de acuerdo con su historia oficial de la primera visión, durante este mismo periodo Smith decía que estaba recibiendo visitas del ángel Moroni, 1823, 1827, en cuanto a dónde recuperar las planchas de oro del Libro de Mormón. Todo esto suscita preguntas en cuanto a su relato de encontrar y traducir planchas de oro, y si esto fue simplemente una manera de legitimar su uso de una piedra. Transcripción del 1826 Bill de juez Albert Nelly.
Cortesía Clerk of the Board of Supervisors Chenango County Office Building, Norwich, New York. Vea el documento entero. Trozo escogido del 1826 bill del juez Albernelli. ¿Qué fue el Urim y Tumim? El término Urim y Tumim se menciona 7 veces en el Antiguo Testamento: Éxodo 28, 30, Levítico 8, 8, Esdras 2, 63, Nehemías 7, 65, Deuteronomio 33, 8, Números 27, 21. 1 Samuel 28, 6, en los últimos dos de estos pasajes los Urim y Tumim se presentan como un medio de revelación divina, y son frecuentemente asociados con las vestiduras del sumo sacerdote, particularmente el efod y el pectoral. La Biblia no da descripción de los objetos que constituían Urim y Tumim, ni tampoco la manera en que fueron usados. Los Urim y Tumim no fueron usados después del tiempo de David, cerca de 1000 a.C. La razón básica para su traspaso parece ser que Dios estaba alejando su pueblo del uso de un método físico para revelación y más hacia una dependencia mayor de su palabra, como fue escrito o hablado por los profetas. De acuerdo con el International Standard Bible Encyclopedia Standard Enciclopedia de la Biblia Internacional, segunda edición, páginas 957-959. Es notable que el término Urim y Tumim no se encuentra en el Libro de Mormón y nunca fue usado por José Smith con referencia al producir el Libro de Mormón hasta que después del 1833. En ese año, un socio cercano de Smith, W. W. Phelps, conjeturó que los intérpretes nefitas mencionados en el Libro de Mormón y por José Smith pudieran ser los Urim y Tumim del Antiguo Testamento. Phelps escribió en la publicación mormona llamada The Evening and Morning Star, la estrella de la vespertina y la mañana, enero 1833, que el Libro de Mormón había sido traducido con la ayuda de un par de intérpretes, o lentes, tal vez conocidos en los días ancianos como el Terafín, o Urim y Tumim. Estas palabras de Phelps, tal vez conocidos en los días ancianos como el Terafín, o Urim y Tumim, muestran que fue meramente especulación por su parte que asoció la piedra vidente mágica de José con los Urim y Tumim bíblico. La especulación de Phelps rápidamente ganó popularidad hasta llegar al punto en que escritores mormones usaban el término Urim y Tumim para referirse a ambas cosas. Los intérpretes místicos que José Smith dijo estaban con las planchas de oro, y también la piedra vidente que José Smith ponía en su sombrero mientras dictaba el Libro de Mormón. Como resultado, hay muchas cosas escritas por autores mormones que utilizan el término Urim y Tumim en manera sinónima para piedra vidente. Encontramos un ejemplo dado por el 10º presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Joseph Fielding Smith, quien dijo: se ha dicho que el Urim y Tumim se hallaba sobre el altar en el templo de Manti, cuando se dedicó ese edificio. Sin embargo, el Urim y Tumim del cual así hablaba era la piedra del vidente que poseyó el profeta José Smith en días anteriores. Esta piedra del vidente ahora está en poder de la Iglesia. Este doble uso del término también se refleja en el testimonio de algunos de los que eran testigos de la dictación del Libro de Mormón. Vea, por ejemplo, el testimonio de Joseph Nigut, Sr., que fue citado anteriormente en este artículo. Sin embargo, de acuerdo con David Whitmer, el texto entero del Libro de Mormón que tenemos hoy día vino por medio de la piedra vidente y no por los intérpretes nefitas. En una entrevista dada en 1885, el Sr. Zenas H. Gurley, editor del Saints Herald, Heraldo de los Santos, preguntó a Whitmer si José había usado su piedra vidente para hacer la traducción. Whitmer contestó: él usó una piedra llamada piedra del vidente, ya que los intérpretes le habían sido quitados a causa de su transgresión. Los intérpretes fueron tomados de José Smith como un castigo, después que él dejó que Martin Harris se llevara los 116 páginas del NS manuscrito del Libro de Mormón, pero a él se le dejó seguir en traducir por medio de una piedra vidente la cual ya la tenía, la cual metía dentro de su sombrero, declarándome a mí y a otros que el carácter original se apareció en un pergamino, y bajo de ello la traducción en inglés. Este comentario de David Whitmer con respecto a la pérdida de los intérpretes y el subsecuente uso de la piedra por parte de José Smith ayuda mucho a aclarar la confusión en cuanto a exactamente qué fue usado por José Smith para producir el Libro de Mormón.
Cuando al primero José Smith anunció el descubierto de las planchas de oro con grabados extraños, también declaró que había unos lentes especiales llamados intérpretes que se encontraban con las planchas. José dijo que estos lentes eran para ayudar el proceso de traducción. Sin embargo, después que Martin Harris perdió los primeros 116 páginas de la traducción del Libro de Mormón que José Smith le había prestado, José declaró que el ángel le había quitado las planchas y los intérpretes como su castigo. Más tarde recibió de nuevo las planchas de oro, pero se le dijo que no iba a recibir los intérpretes, más bien se le permitió usar su piedra vidente para producir todo el Libro de Mormón que tenemos hoy día. Al pasar el tiempo, José Smith y otros referirían a la piedra vidente como intérpretes y también como el Urim y Tumim.